Un hermoso y ya lindo jueves. Muchas, pero muchas bendiciones. En verdad que la semana se va muy rápido. Y no, muchas veces entendemos el porqué. Pero así como caminan los días de rápido, Dios quiera que nuestra vida espiritual camine siempre en la perfección para el Señor. Hoy cada día el conocimiento del Señor se está dando más a la influencia de llevar a cabo el plan de salvación. Y es ese, o es eso, que el Señor desea que cada uno de nosotros que hemos recibido estos dones podamos alcanzar la unidad en el Señor. Por eso el título de hoy, crecer en Cristo. No hay otro medio de salvación si no es a través del crecimiento de la palabra de Dios y en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este momento, quiero agradecer públicamente a mi amigo y colega, el pastor Raúl Reyes, por su buen ánimo de estar aquí con nosotros, estudiando la palabra del Señor. Pastor Raúl, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor, gracias por la invitación. Y yo sigo con lo mismo, que es un privilegio. Es un privilegio poder pedir a compartir la escuela sabática. Y gracias por la invitación suya y gracias porque Dios nos permite poder venir a compartir con nuestros hermanos la escuela sabática. Muchas gracias, pastor. Bien, pues vayamos a lo que realmente estamos buscando. Vayamos al Señor en oración. Y les invito a ustedes para que nos acompañen en esta oración a pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe. Bien, oremos. Amante y amoroso Padre, infinitamente agradecemos por estos dones que tú nos has otorgado. Pero Padre, danos siempre, cada día, el deseo de desarrollarlos. Cada vez que hay una oportunidad, Señor, que seas tú, que a través del don que tú nos has dado, podamos, Padre, trabajar para darte a ti la honra y la gloria por cada victoria alcanzada a través de los dones que tú nos das. Sí, Señor. Porque las victorias no son nuestras, son tuyas, Padre, porque tú fuiste y eres el que participa siempre primero que nosotros. Eres tú, Señor, el que va adelante de tus hijos. Eres tu Padre el que va abriendo los pasos o los caminos para alcanzar a aquel Padre Sí, Señor, en necesidad y que te busca con tanta ansiedad. Oh Señor, que en esta hora tu palabra pueda llegar a los corazones y más que aquellos que te conocen, pueda llevarlos al escudriñamiento de ella y a conocer los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, crecer en Cristo. Interesante. Sí. Interesante, pastor, crecer en Cristo Jesús. Me preguntaba mientras leíamos esta parte, crecer en Cristo. Y preguntaba, ¿cómo es que podemos crecer en Cristo Jesús? Y la única manera que podemos crecer en Cristo Jesús es dedicando tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Es orando, ayunando y postrado de rodillas delante de nuestro Dios. Va a ser la única manera que podamos crecer en Cristo Jesús. No hay otra manera para poder crecer en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que crecer en Cristo Jesús? ¿Y por qué tenemos que estar orando todos los días? Y buscando a Cristo Jesús a través de su palabra. Porque el apóstol Pablo fue bien claro que en los últimos días habría doctrinas falsas.
que en medio del pueblo de Dios se meterían espíritus de demonios, introduciendo doctrinas falsas, falsos evangelios. Y sabemos que estamos viendo los últimos tiempos. Que la palabra del Señor también dice que han salido falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Y que han salido de entre nosotros y que están en medio de nosotros. Por eso debemos escudriñar la palabra de Dios todos los días. Yo pienso que la única manera que podemos discernir y darnos cuenta cuando hay un falso maestro dentro de nuestra iglesia, pastor, es a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra base, ese es nuestro guía. Por eso es importante que nosotros exhortemos a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a que escudriñen la palabra de Dios, a que pasen tiempo con Dios, a que vayan en su lugar secreto, doblen sus rodillas delante de Dios y pidan dirección de Dios, que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé sabiduría, que Dios ponga en nuestro corazón el querer como el hacer de su bendita palabra. Que Dios nos permita crecer en Cristo Jesús. Porque estamos viendo los últimos tiempos, los últimos días. Y en los últimos días, Satanás, dice la palabra de Dios, que se va a vestir de ángel de luz para engañar, y si fuera posible, aún en los escogidos. Por eso es que tenemos que buscar todos los días a Dios. Tenemos que caminar todos los días agarrados de la mano de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús sea nuestro guía, sea nuestro ayudador. Que Cristo Jesús sea el conductor de nuestro barco. Y que día a día podamos crecer en Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad, pastor? Crecer en Cristo Jesús. Interesante, la única manera con que podemos crecer es a través de tener una relación íntima con nuestro Creador. No hay otra manera, pastor, para que el cristiano pueda crecer más y más y estar a la altura de lo que Dios demanda a través de su palabra. Solamente ese crecimiento lo podemos encontrar a los pies de nuestro Creador, Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no podemos crecer. Si no buscamos a Cristo Jesús diariamente y no tenemos una relación con Cristo Jesús, siempre vamos a ser bebés espirituales. Y vamos a ser llevados por doctrinas de demonios, falsas doctrinas. Por cualquier doctrina va a haber vientos y nos van a mover fácilmente. Por eso es importante que busquemos a Cristo Jesús y que crezcamos en Cristo Jesús. ¿Verdad, pastor? Así es, Raúl. Bueno, hay una cita sumamente importante que la lección trae. Sí. Y sería bueno analizarla a través de la lección y a través de un análisis propio, ¿no? Por decir, vamos a ver, Gilbert, si nos puedes poner allí la cita de Efesios, capítulo 4 y versículo 14, que precisamente es lo que estaba hablando el pastor Raúl acerca de la niñez. Y dijo el apóstol, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean, siempre a veces nosotros decimos, pues soy ser humano, me equivoqué. Pero precisamente en los errores de un siervo de Dios es donde estos hombres engañadores que están llevando al abismo de la perdición a aquellos que son niños recientes en la fe, al abismo. Porque estos hombres señalan los errores de aquellos que en un momento vemos que Dios
está dirigiendo. Y cuando estos hombres tienen ciertos errores, allí es donde estos hombres engañadores le caen y quieren ver ese error para que otros lo vean a la manera como ellos lo desarrollan. Y es así que hoy puede estar pasando dentro de la iglesia, porque vieron un error y ahora estos hombres engañadores y que tienen a veces la enseñanza de que otra nueva doctrina, otro nuevo mensaje, empiezan a hablar con aquellos niños recién entrando a conocer este mensaje de los errores, mostrando un error que pudo haber sido, porque así lo dijo el apóstol Pablo. Ellos a lo mejor cayeron en un error, pero entraron estos engañadores y a través de ese error ahora empiezan a correr la voz para que todos vean el error y digan, está mal. Mejor seguimos a este. Mejor tratamos de ver lo que este dice, porque este está hablando un error. Y por eso, no sé, pastor, si usted tenga otra cita. Ahí mismo en capítulo 4, versículo 15. Ok. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Ok. Si vemos nosotros, pastor, hemos estado estudiando Efesios capítulo 4 y vemos que en todo este capítulo, Pablo lo que está haciendo es dirigiendo esta carta a aquellos que en verdad están buscando la verdad de Dios, pero que entre estos dichos de Pablo o esta carta a estas personas los está dirigiendo a que puedan descubrir en sí aquel engañador como aquella verdad. Y Cristo lo que los pone es ver a Cristo. Y cuando la persona busca a Cristo, en verdad que cuando se busca a Cristo, Cristo nunca lo va a llevar y lo va a guiar al engaño, sino al contrario, se va a confirmar la verdad para poder hacer y llevar a cabo la verdad. Por eso Pablo dice, sino siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. O sea, si corriges, corriges con amor. Realmente hablas con amor el error del otro. Y Pablo le dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. No es el hombre, no es el pastor, no. O sea, si tú estás escuchando críticas de otro para otro, pues tú céntrate, sé el medio de aquel que tuvo el error y de aquel que te está señalando el error del otro. Ponte en Cristo. Es Cristo la cabeza de esta iglesia. Es Cristo quien maneja y quien lleva el timón de la iglesia. Por eso es que la lección nos dice, hay 3 partes que habla Pablo en este capítulo 4 y el versículo 14. En primer lugar, la inmadurez, la niñez. A esos es lo que Pablo está dándoles el mensaje para que, así como él dijo, ya no sean niños fluctuantes, que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina que llega, por cualquier movimiento, y se van, porque según han señalado un mal de aquel líder o de aquel ministerio. Así también les habla de un peligro en el cual va a venir un zarandeo por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Entra una doctrina, ay, aquí no se predica esto, hoy que aquí no se habla de esto, o que aquí no escuchamos esto. O sea,
vienen enseñanzas, hermanos, introduciéndose a la iglesia de Dios. Pero, ¿qué puede ser verdad y qué no? Solamente el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos las va diciendo. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Con amor? ¿Con odio? ¿O con rencor? ¿Con celo? ¿Y qué tipo de celo? Así también, el buscar, y en realidad aquellos lo que buscan es estafar por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación. Y Pablo utiliza la palabra griega kuber, jugar a los dados, en sentido figurado, para denotar astucia o artificio. Eso es lo que realmente Pablo nos está hablando en esta cita de Efesios capítulo 4 y aún el versículo 14. Pero pues también, ¿verdad? No sé, pastor, si tiene algún comentario antes de dar la lectura. Mire, pastor, también Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 17, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Repita la cita para que la ponga. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Ahí está. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el presto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por algo Pablo nos daba esta exhortación, porque Pablo sabía que iban a venir falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, introducirían falsas herejías, falsas doctrinas dentro de la misma iglesia de Dios. Pero Pablo aquí nos exhorta a que estudiemos la palabra de Dios, a que nos vistamos de la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Adelante, pastor. Pues miren cómo lo dice el libro Evangelismo, en la página 266. La apostasía aumentará. Algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Todo esto ya ha sido introducido dentro de las iglesias. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo. Y la iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la situación. O sea, este es el problema. Y recordemos, pues, que Dios también dice que Él no nos quiere frío, ¿verdad? O más bien nos quiere calientes. En pocas palabras, no nos quiere tibios. Se necesita mucho más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. Esto, hermano, cuando hay un levantamiento o hay introducción dentro de la iglesia de estas personas, nosotros lo único que necesitamos es orar. Y orar, y orar. Y ya decía el pastor en días atrás, necesitamos ayuno y oración para que el Señor discierna, el Señor pueda hacer su obra y no la hagamos nosotros. Es así como la apostasía está aumentando dentro de la casa de Dios y seguirá aumentando cada vez más, porque es una profecía que está. Va a llegar el momento en que la iglesia del Señor se ha de diezmar, y así Dios
agarre su pueblo para poder llevarlo a la altura que necesita ser puesto, pero puesto por el Señor. Así también el libro Primeros Escritos, en la página 256. Miren cómo lo dice la sierva del Señor. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Vean la obra del diablo. Cuando hay un error, cuidadito. El diablo trabaja y va a trabajar con los que quieran trabajar con él. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. Así hay muchos hoy en las iglesias, muy humilditos, pero tienen un propósito, tienen un plan ya, que a muchos de los que arrastran no se les dice. Pero así es como trabaja el enemigo, Satanás, dentro de la iglesia de Dios. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos. Estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Vean, de los nuevos, de aquellos que estaban entrando, empezaron a confundirlos, empezaron a hacerles ver otras cosas en las cuales no era precisamente el mensaje de ese tiempo. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Esto precisamente creo que es necesario dentro de los niños fluctuantes, dentro de estas verdades y estos mensajes. Satanás se regocijaba de todo esto, porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Y en todo el cuerpo había división y confusión. Esto es lo que pasa en las iglesias. Eso es lo que sucede cuando surge o se levanta alguien con nuevo mensaje, con nueva doctrina y empieza a mover las masas, y los más afectados vienen siendo los nuevos, pero al mismo tiempo también la iglesia. Por eso, mi hermano, es importante que tú realmente conozcas el propósito de aquellos que vienen a hablarte al oído y vienen a decirte cosas o errores de los demás. Que Dios te bendiga y el Señor te otorgue su espíritu para que descubras la verdad de Dios. Muchas bendiciones.